Es un caso súper loco. Se encontraron los restos óseos. Dentro de esta bolsa habían $32,000. Ellos habían encontrado los videos de la cámara de seguridad de esta residencia. Y en estas tomas se veía a los Jamison actuando de una manera extraña. El caso que les traigo hoy es un caso súper interesante. Cuando lo leí, cuando empezamos a investigar con el equipo, realmente es un caso súper misterioso, muy interesante, que espero que en algún momento salgan nuevas situaciones o nuevas evidencias o nuevas hipótesis. Tenemos que irnos hasta el año 2009, en noviembre del 2009, porque inicialmente la familia Jamison había sido reportada como desaparecida porque habían encontrado su camioneta, pero no había señales de ellos. Por 4 años no se supo nada, hasta que el 16 de noviembre del año 2013 se encontraron los restos óseos de esta familia, todos apilados uno al lado del otro, en una situación súper extraña y muy misteriosa. Y la verdad es que este caso no tiene muchas respuestas más que los hechos que se investigaron en el momento de la desaparición, porque el caso sigue sin resolverse. Lo único que se sabía en el momento de la investigación era que la familia Jamison estaba compuesta por Bobby, el padre, que tenía 44 años, Sherilyn, la madre, de 40 años, y una hija muy chiquita llamada Madison, de 6 años de edad. Ellos habían sido vistos por última vez por un vecino en la fecha 8 de octubre del año 2009. Este testigo había mencionado que cuando vio a esta familia, ellos estaban comportándose de una manera normal y que parecía que estaban de buen humor. Y se notaba que estaban recorriendo esa zona porque ellos estaban por mudar a ese lugar. Esa fue la última vez que alguien los había visto con vida. El 16 de octubre, estamos hablando de 8 días después de la declaración de este testigo, de lo que vio ese testigo en esa fecha, unos cazadores habían encontrado la camioneta de la pareja. Este vehículo estaba a menos de 5 kilómetros de distancia de donde habían sido vistos por última vez por este vecino. En esta camioneta encontraron la billetera de Bobby, el bolso de Sherilyn, habían abrigos, un GPS y teléfonos celulares. Debajo del asiento del conductor había una bolsa que era de un banco y dentro de esta bolsa habían $32,000 en efectivo. Y nada más, no había nada más. Y cuando los investigadores analizaron el teléfono celular de Bobby, porque pensaron que ahí podrían encontrar mucha información digital que podría llevarlos a saber dónde estaban ellos. Acuérdense, en ese momento cuando se encontró la camioneta no se habían encontrado los cuerpos todavía, entonces querían ver dónde estaba la familia Jamison. Ahí fue cuando en el teléfono de Bobby encontraron una foto. Y esta foto había sido sacada probablemente un día antes de reportarse oficialmente la desaparición. Y según la familia y los conocidos de la familia Jamison, ellos aseguraron que esta foto donde aparecía la hija Madison, la hija chiquitita, no habría sido sacada por ni el papá ni la mamá. Porque en la foto aparecía la hija como enojada, como asustada, con los brazos cruzados. Y según los cercanos a la familia, a Madison le encantaban las fotos y cada vez que los padres le sacaban una foto a la hija, ella siempre estaba sonriendo, feliz. Pero en ese momento la situación o cómo estaba la hija no era común. Entonces eso llevó a los cercanos a la familia Jamison a creer que un hombre misterioso había sacado esta foto. Otro detalle muy misterioso sobre esta desaparición tenía que ver con la mascota de la familia, porque la perrita llamada Macy, ella estaba en el vehículo. Cuando encontraron el vehículo no estaba la familia en ninguna parte, pero la perrita estaba adentro, completamente deshidratada, estaba al borde de la muerte, pero no había señales de la familia. La habrían dejado ahí por alguna razón. Y era como muy extraño. Todo en torno a esta historia era muy raro. Aparte de esto, la camioneta no tenía señales de daños, no había señales de forcejeo, ni tampoco de maniobras bruscas. No se encontraron
huellas de llantas como que habrían chocado o como que habrían perdido el control o como que alguien los estaba siguiendo. No había evidencias que demostraban eso. La camioneta estaba equipada con un sistema de GPS que demostraba que el vehículo había estado en una colina cercana antes de estacionar en la locación donde después los cazadores habían encontrado el vehículo abandonado. Y que fue, obviamente, cuando los investigadores asumieron que habían dejado el vehículo por alguna razón. No se sabía si fueron forzados a salir o si alguien los estaba persiguiendo o cuál podría ser la razón, porque en el vehículo tampoco se encontraron huellas dactilares de terceros, solo de la familia, y no habían evidencias que comprobaran que había un sujeto o varias personas en ese lugar en ese momento. Lo extraño también fue que dejaron sus pertenencias y se fueron y le dejaron a la perrita en el lugar. Con todos estos datos, al día siguiente de que se había reportado la desaparición y se había encontrado la camioneta, 300 voluntarios fueron parte de una búsqueda masiva, pero no se encontró nada. Fueron por la montaña porque en esa zona había una montaña con mucho bosque. Fueron a recorrer esas zonas, las casas, preguntaron a vecinos. No había otra evidencia más que lo que se encontró en el vehículo. Además, estas búsquedas se habían hecho por tierra con los 300 voluntarios, también con perros y también por aire, pero no se había visto nada. Lo que los investigadores aprendieron fue que la familia estaba a punto de comprar una parcela de 16 hectáreas en esa zona, en Red Oak, en las montañas de Sans Bois o Sans Bois, no sé cómo se dice. Ellos habían hecho una visita a la propiedad. Un testigo había mencionado que la familia habló con ellos el 7 de octubre, que ellos parecían emocionados por la compra de este lote. Y si se acuerdan, el testigo que los vio por última vez fue el 8 de octubre. O sea que esto fue un día antes del último testigo que los había visto. Los Jamison para esa época vivían en Eufaula, en Oklahoma. Ellos vivieron ahí por 11 años cuando se habían juntado, se habían conocido y se habían casado. Y como dijimos, ellos tenían una hija de 6 años que también estaba como desaparecida. La madre tenía otro hijo que era de una relación anterior, pero al momento de las desapariciones este chico estaba viviendo con el padre, se estaba quedando con su papá. Lo que supieron después en esta investigación tenía que ver con el estado mental de Sherilyn. Al parecer ella sufría de depresión y esta depresión, según la investigación, se habría iniciado con la muerte de su hermana, que también había sido una muerte bastante misteriosa porque se dictaminó que había muerto accidentalmente por una picadura de abeja. Y además, Sherilyn había sido diagnosticada con bipolaridad también, que en varios casos habíamos hablado de la bipolaridad, como mucha gente no entiende muy bien lo que es este diagnóstico, y habíamos visto casos como el de Lisa Lam, que ella tenía bipolaridad y que la gente actúa de una manera muy diferente a lo normal cuando tiene un tipo de bipolaridad, porque todas las bipolaridades son diferentes. Aparte de todo esto y de las evidencias que se habían encontrado en su momento, no había nada más y tampoco existían sospechosos y mucho menos detenidos. Para que este caso sea inclusive mucho más extraño, los investigadores se habían encontrado con un allanamiento en la casa que la familia Jamison tenía en ese momento. Ellos habían encontrado los videos de la cámara de seguridad de esta residencia y en estas tomas se veía a los Jamison actuando de una manera extraña. Ellos estaban preparándose para viajar. Estaban caminando de la casa a la camioneta, subiendo cosas. Pero según muchos que vieron estas tomas, decían que los movimientos parecían como robóticos, como movimientos mecánicos, como si estuvieran en algún tipo de trance y en ningún momento se dirigían la palabra o se miraban. Era como que se iban a agarrar cosas, llevaban a la camioneta y así sucesivamente hasta que se fueron. Entonces los investigadores pensaron que quizás alguna sustancia ilícita había sido consumida por los adultos de la familia, pero no se encontraron
restos ni rastros de drogas dentro de la residencia ni tampoco en el vehículo. Vamos a hablar de la suma de dinero que se encontró debajo del asiento del conductor. Eran $32,000. Los investigadores pudieron comprobar que este dinero estaba en una bolsa que se entregaba en un banco. Esto también tenía mucho misterio porque si es que un tercero estaba involucrado en estas desapariciones, ¿por qué habría dejado esa suma de dinero? Estamos hablando de $32,000. Es mucho dinero en la actualidad. Imagínense en esa época. Además, aunque la bolsa estaba debajo del asiento, estaba visible. Entonces era como muy raro. Segundo, Bobby ni Sherilyn tenían trabajo en esa época. Ellos estaban cobrando un monto mensual, una indemnización por discapacidad. Lo que los investigadores encontraron era que desde el momento que ellos empezaron a tener este monto mensual hasta la fecha de las desapariciones, no podría haber sumado $32,000 y mucho menos sabiendo los gastos que la familia tenía regularmente. Tercero, las autoridades indagaron en los bancos de los adultos y no encontraron ninguna transacción ni de depósito ni de retiro de dinero por esa suma. Ellos no tenían esa cantidad de dinero. Sí, ellos iban a comprar este lote de 16 hectáreas, pero según lo que entendimos que habían dicho las autoridades, ellos iban a vender su casa anterior para poder adquirir esta propiedad. Y además la suma no iba a ser del total, ellos iban a tener que pagar una hipoteca. Entonces, si ellos todavía no habían vendido la casa, no tenían el dinero en sus cuentas bancarias, no habían podido ahorrar eso con la indemnización que estaban recibiendo, ¿de dónde salió ese dinero? Si vamos al hallazgo de los cuerpos, se pudo confirmar que los restos óseos eran parciales, que correspondían a 2 adultos y a un menor. Además, en la zona también habían encontrado pedazos de ropa, zapatos. Se confirmó que los restos habían estado hace un buen tiempo en la intemperie y que era imposible saberse la causa de muerte por la antigüedad de estos restos óseos y porque hace tiempo ya que habían estado en ese lugar. Tampoco se encontraron traumatismos o ningún tipo de violencia en estos huesos. Como no hay una resolución clara con este caso, y esto es todo lo que sabemos de estas muertes, vamos a comentar las hipótesis más resaltantes de los últimos años. La primera tiene que ver con la posibilidad de que hubiera sido un asesinato autoeliminación. Ustedes saben que yo digo autoeliminación porque no puedo decir la otra palabra. Ahora, esta hipótesis surge por una evidencia específica que se encontró en el vehículo y también otra que se encontró en la residencia de los Jamison. Se trataría de una carta de 12 páginas. Esta carta se encontró dentro del vehículo y en esta carta, escrita al parecer por Sherilyn, por la madre, ella acusaba a su esposo de ser un ermitaño y que él estaba pretendiendo alejarlas a ella y a su hija de su entorno, de gente que ellas frecuentaban, de familia, de amigos. Por eso el esposo decidió comprar estas 16 hectáreas porque estaba súper alejado de la civilización. Esta primera carta fue conocida y denominada en los medios de comunicación como la carta de odio. Después se encontró otra carta. Esta segunda carta estaba en la residencia de los Jamison y según los investigadores el contenido de este escrito demostraba que la familia estaba obsesionada con la idea de morir. Esta hipótesis, que se basa en estas dos cartas, fue desmentida por los familiares de ellos y por los conocidos, que ellos estaban seguros que alguien los había asesinado, que estas cartas no tenían sentido o que se malinterpretaron. El cráneo de Bobby, del hombre de la familia, tenía una pequeña abertura que podría haberse realizado con un disparo, pero no se podía dejar de lado que podría haber sido como consecuencia de algún animal salvaje. Los huesos eran muy antiguos, estaban casi destruidos, entonces no se podía confirmar exactamente que ese hueco que se encontró en el cráneo tenía que ver con una bala o que un animal salvaje, un oso, no sé, un animal que podría tener
los dientes muy filosos y muy fuertes pudo haber hecho ese hueco. Aparte, los cráneos de la madre y de la hija no tenían señales de disparos, lo que alejaba más la posibilidad del asesinato y de la autoeliminación. La segunda hipótesis es una hipótesis muy interesante porque mucha gente cree que esto fue lo que pasó, y la madre de Sherilyn también cree que esta es la respuesta de la desaparición y posterior muerte de esta familia. Y trataría sobre una secta que habría asesinado a los 3 miembros de esta familia. La madre de Sherilyn mencionó que supuestamente el nombre de su hija y el nombre de Bobby, el esposo, estaban en una lista negra de una secta. Y ella empezó a creer esta hipótesis porque una amiga de su hija, luego de las desapariciones y antes de encontrarse los cuerpos, había recibido un llamado anónimo. Y esto ocurrió también después de que el caso hubiera aparecido en un programa de televisión. Entonces la amiga había aparecido en este programa y esta señora menciona que luego del programa de televisión, acuérdense, antes de encontrarse los cuerpos, ella había recibido un llamado anónimo de una mujer que le aseguró que ella estuvo en contacto con un grupo de supremacía blanca, era una secta, y que ella en este grupo había visto un libro donde había una lista negra de personas que eran enemigas de esta secta, y que ella había visto el nombre de Sherilyn y de Bobby en esta lista. Lo otro que esta persona que llamó de manera anónima le mencionó a la amiga de Sherilyn tenía que ver con que esta mujer, cuando vio esta lista negra, empezó a googlear los nombres que aparecían cada vez que podía, y que varios nombres que ella había googleado eran de personas que habían desaparecido, y que en esta lista estaban incluidas, como dijimos, Sherilyn y Bobby. Pero estas eran evidencias testimoniales difíciles de comprobar y los investigadores jamás encontraron a la mujer o a la supuesta secta. La tercera hipótesis también tiene mucho sentido porque tiene que ver con el padre de Bobby llamado Dean Jamison. Y esta hipótesis surgió cuando los investigadores encontraron que Bobby había hecho una orden de restricción en contra de su padre. Y esto porque en el documento se mencionaba que supuestamente el padre los había amenazado de muerte. Tenemos que decir que extrañamente Dean Jamison, el papá de Bobby, falleció 2 meses después de las desapariciones. Pero, según declaraciones del hermano de Dean, o sea, el tío de Bobby, Dean se encontraba muy enfermo ya hacía tiempo y que en el momento de las desapariciones se encontraba hospitalizado, lo que no dejaba la posibilidad de que fuera él. Aparte de estas hipótesis, existieron muchas más que tienen menos peso. Por ejemplo, hay una que se mencionaba que supuestamente en la zona donde ellos estaban por comprar el lote, en esa montaña se habían instalado laboratorios clandestinos para venta de sustancias, y que supuestamente Bobby, antes de mudarse y antes de comprar estas 16 hectáreas, él iba a denunciar porque había encontrado uno de los laboratorios. Entonces por eso los habrían asesinado. También hay versiones de que Sherilyn habría tenido comportamientos erráticos en los últimos meses, que le había dicho a su sacerdote de una iglesia que ella frecuentaba que en su casa existían fantasmas y que su hija se comunicaba con ellos. Además, supuestamente también en la residencia habrían encontrado un libro que era de Sherilyn con el título Biblia de Bruja, y esto llevaba a creer que probablemente ella estaba teniendo comportamientos extraños en los últimos meses que no eran comunes en su personalidad y que podría ser también como parte de la bipolaridad. Lo que sí sabemos es que estas muertes son increíblemente misteriosas y hasta la fecha no hay una respuesta concreta de qué pasó realmente con la familia Jamison, y al parecer, por lo menos en los próximos años, no se cree que nuevos datos pudieran salir a la luz. Y yo sé que este es un caso súper interesante, por eso quiero leerles. Si es que saben algo más de esta historia, mencionen aquí abajo. Ustedes saben que de repente cuando un video que hacemos con el equipo no está muy completo, siempre ayudan los comentarios para que más gente se actualice. Entonces, si saben algo más, dejen en los comentarios, debatamos cuál es la hipótesis que más creen y nosotros de esta manera
Nos encontraremos en la próxima historia.